La fertilidad es un tema de creciente preocupación a nivel global. Actualmente, la maternidad se posterga muchas veces por razones profesionales, personales o de diferentes índoles. Es por eso que actualmente la ciencia contribuye para que esta maternidad sea posible en escenarios que no siempre son favorables. Actualmente, la OMS calcula que 1 de cada 6 personas tiene problemas de fertilidad. Esto equivale aproximadamente al 17% de la población global. Hoy contamos para hablar de este tema con el doctor Claudio Bonomini. El doctor es médico ginecólogo, especialista en fertilidad por el IBI de España, es presidente de la Sociedad Peruana de Fertilidad, es miembro del ACMR y ESHRE, miembro del Comité Permanente de la FIBAR. Doctor Bonomini, es un gusto para nosotros tenerlo hoy para poder hablar de este tema. Gracias, Lucía. Gracias por este espacio para poder comunicar este escenario que tú has nombrado al inicio sobre la importancia de la fertilidad. Y tú bien lo has dicho, ¿no? La fertilidad no solamente es un tema que se ve a nivel, digamos, de las poblaciones más avanzadas en el mundo. Las tenemos en todas partes. Acá en Perú, que somos países en desarrollo, también tenemos trastornos de fertilidad. Y justamente una de las primeras causas del trastorno de fertilidad es la edad materna avanzada, pasando por encima inclusive de las enfermedades como endometriosis, ovario poliquístico, trastornos anatómicos, tanto en el hombre como en la mujer. Y es que hoy por hoy, y a mucho gusto lo digo porque soy padre de una, esposo de otra, hijo, hermano y médico de muchas, las mujeres se han dado un espacio muy, muy, muy grande en nuestra sociedad. Y claro, este espacio se gana porque hay un deseo de, digamos, trabajar a la par en todos los niveles de laborales que existen. Pero para poder llegar a un puesto, necesitas experiencia y la experiencia la ganas con tiempo Exacto. y el tiempo no es de un segundo a otro. Entonces, en ese momento en el que tú dices, ok, ya soy jefa de este lugar, ya tengo los recursos económicos que quise siempre, tengo un puesto en la sociedad y tal, dices, ya quiero ser mamá y te das cuenta que han pasado 25 años y estás con 40 más o menos y ya las cosas no se ponen tan fáciles. Exacto. Porque, Afortunadamente, ahora la ciencia permite que podamos ir en contra de esa dificultad que hace unas décadas atrás hubiese sido imposible. claro, y es justamente allí, ¿no? Porque ya tenemos una ayuda, podemos ir un poco contra el reloj biológico del ser humano. Mira tú, hace no mucho, te hablo de 40, 50 años atrás, o sea, nada realmente en edad humana, las mujeres salían del colegio, se casaban y tenían hijos. De hecho, probablemente nosotros, los que estamos acá, somos producto de ese tipo de estructura que se tenía socialmente. La mamá salía, bueno, yo nací al año de haberse casado mis papás, muy jóvenes, 22 y 23 años. Y así, claro, era más fácil porque la capacidad reproductiva del ser humano es mejor. Pero ahora, conforme vayamos avanzando en edad, las cosas se nos van dificultando. Y no solamente de cara a buscar muchos, sino ya tan solo con buscar uno ya se nos pone a veces un poco más difícil. Y ahí es donde también entra la promoción de la fertilidad. No solamente para lo que es vitro, sino para lo que es congelación de óvulos. Darles esa oportunidad a las pacientes. ¿Sí? Y en esta línea, ¿cómo definimos infertilidad? Muchas veces tenemos una idea en nuestra cabeza, pero ¿cuál es el concepto realmente? ¿Cómo podemos definirla? ¿Cómo sabemos que estamos ante un caso de infertilidad? Mira, si hablamos del concepto de infertilidad como tal, podemos irnos al libro y tenemos el concepto de la OMS, que es paciente en edad reproductiva que después de un año de haber tenido relaciones sin protección, sin ningún hijo previo, no tiene hijos. Y en los casos de infertilidad secundaria, aquellos que son producto ya de una segunda gestación, o sea, que no llega a una segunda gestación. Pero acá hay varios matices, porque realmente no es un tema de, ya, tengo un año buscando y no quedé embarazada o no quedamos embarazados y ahora voy a buscar ayuda. La cosa cambia cuando tú eso lo vives en una paciente que tiene de repente 30 años.
puedes de repente esperarte, pero una paciente con 36, 37, 38 años, ya la cosa es diferente. ¿Por qué? La reserva ovárica va bajando, la calidad ovocitaria va bajando. Y si tú estás planteándote tener de repente 3 hijos a los 39 para adelante, la cosa no va a ser sencilla. Entonces, en ese escenario, ya no toca esperar un año, ya toca ir probablemente ni siquiera a los 6 meses. De repente es ahí. Y por ejemplo, para esta paciente de 30 años, que tú dices, bueno, tengo 30, entonces me puedo esperar un año, pero esperemos, ¿no? Porque hay que ver también si ella, obviamente tiene que saberlo, tiene un trastorno de fondo como por ejemplo ovario poliquístico o endometriosis o ha tenido cirugías. Entonces, esos escenarios obligan a que los pacientes tengan que ser más conscientes de las probabilidades de falla que puedan tener en el proceso para llegar a ser padres. Entonces, de repente sería acortar ese tiempo. Me parece clave, me parece clave lo que mencionas, porque muchas veces vemos tan lejana la maternidad, ¿no? Lo digo de manera personal, en el momento probablemente tener 30 años y verlo como algo tan lejano que todavía no sea un tema para poner sobre la mesa con el ginecólogo y decir, oye, ¿cuántos años todavía puedo esperar? ¿Estoy en buenas condiciones? ¿Cuál es el pronóstico de mi fertilidad? Muchas veces las mujeres no pensamos en eso, mencionadas ahora con el ritmo de vida que tenemos, las expectativas que tenemos, ya se no pasa por nuestra mente y no investigamos cómo está nuestra fertilidad o cuánto tiempo más podemos esperar para no tener tan bajas probabilidades, ¿no? Claro, eh, ahora, por ejemplo, tenemos muchísimas herramientas. Verdaderamente, yo, la verdad que a veces no entiendo y creo que es imposible que una paciente vaya a un ginecólogo y no toque algún tema de fertilidad. Y no solamente en la dirección de paciente-médico, sino médico-paciente. Pues los médicos yo creo que hoy por hoy ya todos tienen un concepto bastante claro de lo que es la fertilidad y tenemos herramientas al alcance de la mano. Por ejemplo, una ecografía para mirar cuántos folículos centrales hay. Es un diagnóstico rápido si hay o no hay endometriosis, si hay no, ovario poliquístico. Sacar una hormona antimuleriana que nos mide la reserva ovárica. Digamos que son elementos de examen y de laboratorio que estando muy al alcance de la mano nos pueden dar en un pincelazo rápido una idea bastante clara del escenario en el que estamos, por lo menos inicialmente. ¿Cuántas pacientes, y de verdad, cuántas pacientes con 28 o 30 años llegan al consultorio y de repente les haces una ecografía y, llegan para un control, ¿ah? Y de repente, sorpresa, tienen 2, 3 folículos por lado. ¿Y tú tomas anticonceptivos? No, yo no tomo nada, nunca he tomado. Dices, bueno, a 28 años tener 6 folículos es una reserva baja. Vamos a sacar, pum, antimoleriana 0,5. Entonces, en ese momento, esta chica que venía para hacerse un control regular se convierte en una paciente de fertilidad y estás en el momento de repente justo para decirle, oye, hazte un ciclo o 2 ciclos de congelación de óvulos. Si tienes pensado ser madre, Ujú. pues de repente en mediano o largo plazo, para que te diga, no, yo mañana comienzo a buscar, genial, ojalá, pero la mayoría son mediano o largo plazo. Entonces, la preservación de fertilidad en este caso es un backup muy importante porque le da chances a esta paciente para buscar ese bebé si es que no llegara de manera natural. Porque uno nunca sabe, de repente la chica sale del consultorio, al día siguiente encuentra a su Prince Charm, se casan y tienen 3 hijos y felicidades. Pero si ella tiene una estructura de trabajo laboral y académica y dice, no, yo no me proyecto maternidad hasta los 35, 36, pero quiero 3 hijos, bueno, a los 3 años, 4 años de ese evento, 5 años de ese evento, pensando querer 3 hijos, de repente no vas a conseguirlos. ¿Y a qué edad sería lo indicado de empezar a hacer un estudio de fertilidad? O sea, ¿a qué edad le dirías a una paciente, y esta es la edad máxima en la que sí deberías, por lo menos si no has tenido hijos y piensas tenerlos, tener mapeado en qué escenario estás? Mira, es una pregunta súper interesante, porque claro, yo lo veo de repente con ojos de fertilidad, entonces pacientes que caen al consultorio le hago una ecografía y si lo veo, y si veo algo que no me gusta, pido un antimulleriano. Entonces para mí sería de la edad que llega. Pero en líneas generales yo creo que sobre los 30 años, yo, yo considero que deberían las pacientes, al menos en su consulta de ginecología regular, no con un especialista en fertilidad, pasar por un control tanto de folículos centrales, o sea, esa fase folicular temprana, cuántos folículos tiene, y una hormona antimuleriana. 30 años es una edad en la que tú dices, tengo techo como para poder saber
cómo está mi fertilidad, y si es que vienes con un antecedente infausto, como sería pues una falla ovárica precoz, estás con tiempito un poco más justo de repente, pero tienes chances para tomar decisiones. Entonces tenemos que con un examen de sangre, que es el dosaje de la hormona antimileriana, y una ecografía que nos permite ver los folículos, vamos a tener una visión general de cómo estaría la Una fertilidad. pincelada rápida de cómo está nuestra fertilidad, ¿no? Ojo, para hablar de fertilidad no solamente hay que hablar del ovario. Tenemos en realidad 4 factores que evaluar en un trastorno de fertilidad. 3 están en las chicas y 1 está en el hombre. Entonces, ¿qué vemos en una chica? Vemos ovulación, si hay o no hay, y obviamente la calidad. No es lo mismo una ovulación con una paciente con ovario poliquístico que con una endometriosis o una paciente que nunca ha tenido mayor problema de nada, digamos, normal, entre comillas. Hay que ver las trompas, porque son las carreteras que llevan los espermatozoides hacia el lugar de fecundación, que es el trecho externo de la trompa, y después es la misma carretera que va a devolver al embrión hasta el útero para que se dé la implantación. El útero claramente tiene que evaluarse también. Y por último, no por eso menos importante, los espermatozoides. Entonces, si yo no tengo esos 4 elementos evaluados, los otros, si me falta uno, los otros 3 están de adorno. Entonces, pero eso ya de cara un poco a la fertilidad. O sea, decir, verdaderamente yo ya voy a buscar ser papá o ser mamá. De punto en adelante. Pero las chicas, sabiendo lo difícil que es tener una buena calidad ovocitaria, a sus 30, que sea un control básico, sería genial. ¿Y a qué edad sería la edad que tú recomendarías congelar óvulos, ¿no? Explicándole que tal vez a las personas que nos están viendo que existe esa posibilidad actualmente de preservar los óvulos a una edad que el óvulo va a tener la edad de la que yo tengo en el momento que los extraigo, ¿no? Y van a quedar preservados, congelados, y si más adelante quiero utilizarlos para poder lograr un embarazo, mis óvulos van a ser más jóvenes de la edad que yo tenga en ese momento, y por ende va a ser mucho mejor. Tal cual. ¿Y cuál es la edad adecuada para poder preservar los óvulos? La edad ideal debería ser entre los 28 y 32 años. Sobre los 30, genial. Más de 35 se puede, pero no se recomienda. Tengo pacientes que con 37, 38, 39 vienen y me dicen, yo quiero congelar. Entonces, claro, se puede congelar. Puedes congelar lo que tú quieras, pero lo que tienes que tener claro y tienes que dárselo a la paciente es que obviamente una paciente congelando sus 42, por ejemplo, no va a poder congelar 5 o 6 o 7 y quedarse tranquila. Necesita congelar 20 o 25, porque la tasa de aneuploidías pasados los 38 años comienza a elevarse. Entonces, conforme vas avanzando en edad, vas a tener que, entre comillas, guardar más ovocitos, porque de esos ovocitos saldrán más embriones cromosómicamente alterados. Y esa es un poco la idea. Entonces, sobre los 30, 28, 32 años, la calidad ovocitaria es muy buena, es óptima casi. Entonces, congelar 8 ovocitos, 10 ovocitos a esa edad, está muy bien. Está muy bien. Pensando un poco que podría ser madre de manera natural, no necesariamente vas a echar mano a esos ovocitos que tienes congelados. Esos ovocitos son un vaca, son un seguro de vida. Nadie quiere utilizarlos, pero si los necesitas, ahí están. Y una vez que llegue el momento de utilizarlos, sea porque pasaron más años de los que uno está esperando y no lo pudo hacer de manera natural, pero si llega el momento que los vamos a utilizar o por cualquier otra condición médica, ¿no?, que podría ocurrir, que otra situación médica haga que necesite usar ese banco de óvulos, de ovocitos que están ahí congelados, ¿cuáles son los procesos que se siguen? O sea, cómo un óvulo que está congelado llega a ser un bebé, o expliquemos eso para que las personas que nos ven puedan comprender cómo es ese flujo. Ese proceso es muy interesante porque de hecho también es importante explicarle a los pacientes que el ovocito que se sacó no se va a regresar al ovario para que se dé de manera natural una ovulación y una fecundación in vivo. Se va a pasar a lo que es fecundación in vitro. Esa es la gran diferencia entre una y otra. Y se llama así justamente fecundación in vitro porque en vez de darse en la trompa, en vivo, se da en una plaquita de vidrio, que es una placa Petri, y se llama fecundación in vitro. Entonces, todo ovocito que yo voy a obtener, ya sea en el momento fresco de una fecundación in vitro como proceso para buscar en ese momento, o como parte de una preservación ovocitaria,
va a terminar eventualmente en una fecundación in vitro. Yo en ese momento descongelo los ovocitos que necesito y ahí es importante encapsular esta palabra, necesito. ¿Por qué? Tú bien lo dijiste, vamos a ver cuándo lo necesitamos. De repente, yo tengo mis ovos congelados, tengo 2 hijos y busco el tercero. Ya tengo 39, 40 años, no llega el tercero. Y congelé 20 ovocitos cuando tenía 30 años. ¿Voy a descongelar los 20? No, porque son ovocitos de magnífica calidad. Entonces yo descongelo los 20, voy a terminar con 7 hijos más. Y no quiero tantos. Entonces, ¿qué descongelo? Descongelo lo que necesito. Ponte, 6. En ese momento se hacen estudios al esposo y la muestra de semen se usa para microinyectar a los espermatozoides directamente al ovocito. Un ovocito que ha pasado por un proceso de congelamiento ya no puede pasar a hacer una fecundación in vitro tradicional, que es cuando los espermatozoides se ponen junto al ovocito y estos nadan un poquito y se da la fecundación, sino que tiene que cogerse a un espermatozoide e microinyectarse directamente al ovocito. Ese proceso de fecundación asistida da paso al inicio de todo el desarrollo embrionario, que dura más o menos de 5 a 6 días. Al cabo de estos 5 o 6 días, yo ya tengo un blasto o unos blastos, y a estos blastos yo los podría o transferir directamente o los puedo pasar a un estudio cromosómico. Si los paso a un estudio cromosómico, hay que hacer una pequeña biopsia, que son unas celulitas chiquititas, unas 4 o 5 celulitas que salen de lo que cubre al embrión, que es el trofoctodermo. Y sacan unas celulitas y de ahí saco y lo congelo. Lo mando a analizar y cuando tengo el resultado de esas celulitas, descongelo el embrión que sea normal. Ese embrión normal puede ser hombre, puede ser mujer y se puede escoger si tenemos las 2 opciones. Entonces ahí es cuando se transfiere al útero. Y ahí es donde tenemos que tener al útero preparado. Y es tan importante manejar un buen endometrio, que tenga un buen crecimiento producto de los estrógenos y una buena transformación producto de la estimulación con la progesterona para que se dé una ventana implantadora correcta y se dé una buena gestación. Increíble cómo la ciencia puede haber avanzado para poder permitir un embarazo en escenarios en los cuales antes no se podría dar, ¿no? Y todo eso con el tema de la preservación. Quería retroceder un poco para preguntarte cómo es una preservación, cómo es un proceso de, si una mujer desea congelar sus óvulos, cómo es ese proceso, ¿no? Porque muchas veces puede entrar en la cabeza, tengo que someterme a una cirugía, cómo van a extraer los óvulos, cómo se hace para que el cuerpo produzca más óvulos y me los puedan sacar, o si no es perjudicial para mí que me los extraigan. Claro. Todas esas dudas que aparecen en ese tema. Lo primero es empezar con una buena evaluación. Pues teniendo una buena evaluación, partimos a hacer la estimulación ovárica. La estimulación ovárica se puede dar en varios momentos. Se puede dar la estimulación ovárica clásica, el inicio entre el primer y tercer día del ciclo. Se puede hacer un random start, que se da en cualquier fase del ciclo. Se puede dar en fase lútea tardía o media, o se puede utilizar anticonceptivos para hacer el ciclaje de la paciente y al 5.º día de suspendido el anticonceptivo se puede empezar la estimulación. Una vez que se inicia la estimulación, que vamos a ponerle día 1, pasan más o menos unos 8 a 9 días en los que se va a ir dando hormonas a la paciente. Las hormonas generalmente son vía subcutánea. Se ponen con una inyección que tiene una aguja muy chiquita, generalmente las pacientes se ponen ellas solitas sus hormonas y se van haciendo ecografías para ir controlando el crecimiento de los folículos. Cuando ya tenemos folículos en buen tamaño, más o menos 17 a 22 milímetros de diámetro, procedemos a madurar a los ovocitos que están dentro de esos folículos. Estos ovocitos se maduran ya sea con una inyección de análogo de hormona liberadora de gonadotropinas o con un similar al HCG, que es la hormona que produce la placenta. Estas hormonas maduran a los ovocitos y 36 horas más tarde de este shot, a la paciente se le aspiran los ovocitos. ¿Cómo se aspiran? ¿Cómo se recuperan los ovocitos? La paciente tiene que estar en una sala de procedimientos, ¿correcto? Está dormida, por eso es que tiene que pasar también por un riesgo cardiovascular con análisis regulares de perfil de coagulación y todo. Y
a través del fondo de saco de vagina, así como cuando se hace la ecografía en el consultorio, que es una ecografía transvaginal, se pone una pequeña aguja. Y con esta aguja se pincha cada uno de los folículos. De cada folículo, yo tengo la promesa de encontrar en su interior un ovocito maduro. Este ovocito maduro, o este ovocito que sale, no sabemos si es maduro o no, lo recuperamos y se lo ponemos, llega, perdón, a un tubito de ensayo que lo ve después, que lo evalúa el biólogo en la sala que está al lado de la sala de procedimientos. O sea, el biólogo recibe este tubito de ensayo, mira los ovocitos y nos dice, primero, cuántos hay, y segundo, después de un par de horas, si son maduros o inmaduros. Los ovocitos inmaduros o vesículas germinales o atrésicos no se utilizan, se tienen que descartar. Ahora hay algo de teoría que tenemos mucho más avanzada en relación a lo que teníamos hace varios años atrás, y ya podemos madurar muchas veces el ovocito. Hay lo que se conoce maduración in vitro, pero eso es un cuento aparte. Pero de manera regular, tú utilizas solamente los maduros, ya sea para hacer una fecundación in vitro en ese momento o para congelarlos. Este proceso totalmente dura 11 a 14 días, aprox. Después de eso, llega la regla y con la regla todos los efectos hormonales se van. Es como borrón y cuenta nueva, como si pasara un ciclo nuevo. Lógicamente, ese ciclo de estimulación va a ser un poco más pesado porque va a haber más carga hormonal desde el punto de vista de los estrógenos, que se van a elevar. El estradiol se produce en cada uno de los folículos que tiene la paciente. Obviamente, si tiene uno en cada ciclo menstrual regular, tiene un poco de molestia o un poco de sintomatología. Con muchos folículos tendrá un poco más de molestias, un poco más de sintomatología. Y en este caso, también me gustaría comentar que una paciente cuando llega a hacer la aspiración de los ovocitos, llega y entra en la clínica el mismo día. Realmente es un procedimiento que no genera mayores molestias, es un procedimiento rápido, seguro y que puede sonar un poco complejo cuando uno lo describe como paciente, cuando escucha qué cosa sucede, pero realmente cuando uno es la paciente es un proceso que es bastante llevadero. Sí, a la paciente verdaderamente es un abrir y cerrar de ojos. Sí. Entonces ahí entra la película mientras tú dormías. Entonces la paciente se acuesta, va a estar dormida. Nosotros eventualmente pinchamos el ovario con esta aguja, sacamos los ovocitos, la paciente se despierta, pero por ahí han pasado segundos desde que cerró los ojos y los abrió. Ujú. Es un procedimiento totalmente ambulatorio, muy seguro, la verdad que muy seguro. Las tasas de complicaciones son mínimas, por no decir casi no hay, pero obviamente no porque casi no haya, la paciente se puede ir a hacer bungee jumping más tarde, ¿no? Ese día siempre se recomienda que esté en su cama, tranquila, que vaya al sofá, a la cama, de la cama al sofá. Comida ligera, buena hidratación. A partir del día siguiente, un poco de actividades regulares, sin mayor esfuerzo, no deportes. Llega la regla, se hace un control y se le da alta al paciente y puede retomar su vida con toda normalidad. Ahí sí puede hacer paracaidismo, lo que le dé la gana. No pasa nada. Y habíamos hablado ahora del congelar los óvulos, de la fertilización in vitro, ¿no? De la FIP, de cómo es este proceso. ¿Mm? ¿Qué otras alternativas hay de tratamientos de reproducción asistida, aparte de la fertilización in vitro? Tenemos dos, básicamente. De hecho, la terapia de reproducción asistida se divide en dos. Lo que son tratamientos o terapias de alta complejidad, fundación in vitro, la que hemos conversado ahorita, y de baja complejidad, que son básicamente dos: inseminación artificial y coito programado. Y esto se va a dar muchas veces en pacientes jóvenes que tienen problemas a veces muy sencillos de anovulación, que se puede ayudar a la ovulación, o cuando la carga espermática, no siendo buena, tampoco no es tan buena como para tener unas buenas chances de fecundación. De otra manera, tendríamos que pasar a fecundación in vitro. Por ejemplo, una paciente que tiene las trompas de falopio obstruidas. Esta paciente tiene que ir a una fecundación in vitro. Una paciente con 39, 40 años que quiere 2, 3 hijos. Entonces, bueno, echarse a buscar el primero, de repente sale, pero ya el segundo o tercero no va a llegar. Entonces, hay que pasar a una fecundación in vitro. Una carga espermática realmente baja, que no llega ni siquiera a lo mínimo para poder generar un tratamiento exitoso de inseminación artificial.
tendría que pasar a fecundación in vitro. Inclusive hay veces en las que hay asospermia y el paciente tiene que pasar por un proceso de biopsia testicular. Esos pacientes también pasan directamente a fecundación in vitro. Y ahora que mencionas estos factores masculinos, que también son una realidad, ¿qué tan frecuente es que en el problema de fertilidad la causa sea masculina? Porque muchas veces tenemos siempre en la cabeza como que la causa es femenina, quien busca la atención es la mujer, ¿no? Es como que siempre está centrado ahí, pero ¿qué tanto porcentaje de los casos son por infertilidad masculina? Más de lo que creemos. De hecho, si dividimos al 100% de los trastornos de fertilidad, a grosso modo, para hablarlo rápido y sea de fácil recuerdo, 30% problemas femeninos, 30% problemas masculinos, 30% problemas mixtos, es cuando se junta un roto con un descosido, y el 10% va a quedar inexplicable. De hecho, hay un grupo de pacientes que aparentemente tienen todo bien. Claro, aparentemente digo, porque todo está perfecto, pasan por vitro, pero no embarazan, no embarazan, no embarazan. Y a veces, desafortunadamente, ellos nunca pueden llegar a ser padres, o algunos inclusive embarazan años después y no se sabe tampoco exactamente cómo. Porque si bien es cierto, la ciencia ha avanzado muchísimo, muchísimo, hay ciertas cosas que todavía no tenemos claras. Y no podemos ni entenderlas y menos aún explicarlas. Para, para poder tener un concepto más claro tendrían que pasar, creo que algunos cientos de años más todavía. Ahora que mencionabas que hay aspectos que no están muy claros, de qué forma influyen en el tema de la fertilidad, ¿qué tan real es el impacto de las emociones, el impacto del estilo de vida, el impacto del estrés? ¿Qué tan real es ese impacto en la fertilidad? Es real. Tiene impacto. No quisiera decir que tiene todo el impacto del mundo, pero sí de todas maneras hay un impacto notorio desde el punto de vista de la alimentación, el estilo de vida, que incluye el tema de trabajo, no buscar relaciones en el momento que tienen que buscarlas, como la parte del estrés físico y emocional. Entonces, a este grupo de pacientes que de repente aparentemente tiene todo normal, no estaría de más también tener una consulta con un apoyo psicológico, porque los pacientes tienen que entender que no están solos, tenemos muchas herramientas para ayudarlos, muchísimas herramientas. Y esta podría ser de repente esa pareja a la que le sirva esto. No a todas les va a servir, es verdad que no a todas les va a servir, pero no puedes no poner, por lo menos en palestra de opciones, que la parte emocional tiene un impacto en los pacientes. Eso es, o sea, el ser humano no es cuerpo, mente o alma, es cuerpo, mente y alma. Entonces, todo junto. Definitivamente tiene un factor. ¿Qué tanto? No se puede determinar por el momento. Yo creo que igual, faltan unos años para poder establecer específicamente qué tanto impacto podrían tener. Pero no, definitivamente no es para echarlo en saco roto. ¿Qué consejos le darías a las personas que están escuchando este tema y probablemente todavía no han pensado con mucha claridad en el futuro de su fertilidad, todavía no están seguros cuándo quieren ser padres o si quieren serlo? ¿Qué recomendaciones les podríamos dar a este público en general? Lo primero es que se evalúe. Una evaluación muy sencilla, si son chicas, control de ginecología regular, cuando vayan a hacer sus controles, si su médico de repente en ese momento no se los ofrece, pídanle, doctor, ¿me puedo hacer un examen de hormona antimuleriana? Perfecto. Doctor, ¿me puede mirar con la regla para ver cuántos folículos tengo? Sí, acaba de decir que no. Ese es digamos, el primer approach que puede tener una paciente de cara a ver cómo está, o sea, su estatus inicial. Y para los varones, bueno, aunque suene un poco raro, pues también a veces podrían irse a hacer un espermatograma y ver qué pasa. Hoy por hoy se sabe que pacientes que tienen mucha edad también con la muestra espermática pueden terminar generando enfermedades como, por ejemplo, como autismo. O sea, pacientes de mayor edad están más asociados a niños con autismo. Entonces, de una u otra parte, eh, no estaría de más que los hombres también pudieran, de una u otra forma, congelar espermatozoides. De repente, sobre sus 20 y muchos, 30 y pocos,
congelar un par de viales, unos 3, 4 viales, procedimiento muchísimo más sencillo que el de la extracción ovárica, inclusive, ¿por qué no decirlo? Hasta divertido para vos, para no decir otra cosa, y por poco de inversión puedes tener tus espermatozoides congelados, pensando un poco también en el futuro. Qué interesante, realmente ese es un tema que es muy amplio. Creo que hemos podido dar en este tiempo que hemos podido conversar unas pinceladas generales al tema de fertilidad, pero sin duda es un tema que da para hablar muchísimo, hablar más a profundidad de preservación de óvulos, preservación de gametos masculinos, eh, pero creo que lo que nos puede servir es quedarnos con las ideas clave de la importancia de chequearnos, de poder tener una conversación sobre el tema con nuestro ginecólogo, que probablemente muchas mujeres no lo tengan y que los hombres también pueden estudiar su fertilidad masculina. Edu, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos compartido tu experiencia. Gracias, Lucía, gracias por el espacio, gracias por permitirme llegar a los pacientes digamos, a un escenario en el que a veces no lo tienen planteado todo, pero que es importante que sepan que hay especialistas que estamos preparados para poder ayudarlos. Muchísimas gracias. Ha sido con nosotros el doctor Claudio Bonomini y hemos tratado este tema de fertilidad y creo que nos queda todavía mucho tema para próximos capítulos de Charlas que Sanan.